página 13. Esclavos siglo XXI, maquiladoras, explotación sexual y otras formas de servidumbre, por Dalia Goldman, 2014. Capítulo 1. Radiografía del horror. 1.1. Si no está en la ley, no es delito. Donde existe la esclavitud, es negada la dignidad humana, y ello avergüenza a todos los que dicen ser misericordiosos o comprometidos con los débiles y vulnerables del mundo. Los derechos humanos no son otra cosa sino la insistencia en la erradicación de la esclavitud y de la coerción en todos los aspectos de la vida. Pero, aún así, en el umbral del nuevo milenio, seguimos encontrando formas viejas y, lamentablemente, nuevas de esclavitud. Miles de personas de todo el mundo viven y mueren como esclavos en una forma u otra. Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas 1997-2006. Casi en cualquier lugar del planeta, y sin duda en cualquier frontera, si alguien es detenido con drogas seguramente irá a la cárcel. Y, según el país de que se trate, hasta podría ser castigado con la pena de muerte. Pero, hasta hace algunos años, para los traficantes de seres humanos no había castigo porque no había legislación. Aunque parezca increíble, solo la víctima podía ser detenida y deportada por infringir la ley migratoria, en el caso de trata internacional, o por ejercer la prostitución en aquellos países donde ella está penada. Durante mucho tiempo se hizo referencia a la trata de blancas para aludir a la actividad de los proxenetas que viven del trabajo de mujeres que practican la prostitución. Hoy en día se la considera una expresión anacrónica, ya que deriva de un contexto de esclavitud como sistema productivo en el que la trata de negros era legal, mientras que la comercialización de mujeres de raza blanca para ser vendidas como concubinas era considerada delito. Pero, sobre todo, es una denominación errónea, ya que no abarca la totalidad del fenómeno, en el que son explotados mujeres, hombres, niños y adolescentes, y no únicamente con fines sexuales. 1.2. Un nuevo enfoque. El recorrido que llevó a la moderna definición de trata de personas tuvo un hito fundamental luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1949, en el marco de las Naciones Unidas, se adoptó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. Y si bien este tenía un alcance limitado, el del comercio internacional de mujeres con fines de explotación comercial sexual, y sus disposiciones no eran de carácter vinculante, constituyó una de las primeras iniciativas mundiales de protección en esa esfera. En las décadas de 1980 y 1990, se empezó a gestar un cambio en la percepción de esta problemática, así como un mayor grado de concientización respecto de las tendencias mundiales y una intensificación de las medidas de represión. El turismo y la explotación sexual en Asia Sudoriental, el flujo de mujeres y niñas de los países de Europa Oriental hacia el resto del continente y hacia América del Norte, por ejemplo, fueron motivos de preocupación tanto para los gobiernos como para los organismos defensores de los derechos humanos. La transformación socioeconómica de los países del bloque soviético, el aumento de la delincuencia organizada transnacional, las guerras en la ex Yugoslavia y la demanda de mano de obra de bajo costo en Europa Occidental, entre otros factores, crearon condiciones de vulnerabilidad en amplios grupos de población y propiciaron el surgimiento de una modalidad delictiva orientada al aprovechamiento forzoso de las personas en infinidad de actividades. Surgió así toda una red de mafias capaz de trascender fronteras e impactar sobre variados grupos sociales. A escala internacional, el imperativo político de lucha contra el comercio de seres humanos se tradujo en la aprobación, en 2000, de una serie de acuerdos de las Naciones Unidas, conocidos como los Protocolos de Palermo, contra la delincuencia organizada transnacional, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Fueron compromisos que marcaron un importante punto de inflexión,
al impulsar a los países firmantes a adecuar sus legislaciones nacionales incorporando tipos penales específicas, y a encarar políticas firmes para prevenir, reprimir y sancionar este tipo de delitos. Paralelamente, ellos dieron lugar a una mayor cooperación multilateral y a esfuerzos coordinados para detectar y desbaratar a las organizaciones dedicadas a ese negocio. Y claramente contribuyeron a poner el foco en la víctima, no solo procurando evitar su criminalización sino también reivindicando su derecho a la protección y asistencia por parte de las autoridades. Aunque inicialmente el interés se centraba en la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, en los últimos años la situación ha empezado a cambiar, y actualmente se reconoce que la trata de hombres y niños es una tendencia global ascendente, junto con el aumento de la trata con fines de explotación laboral. Poco a poco se comenzó a entender que las jóvenes obligadas a vender su cuerpo a cambio de dinero, los niños reclutados para ejercer la mendicidad por cuenta de terceros, los operarios confinados en talleres textiles, los jornaleros o juzgados en emprendimientos agrícolas o mineros, los trabajadores estacionales de la construcción forman parte de una misma realidad de trabajo esclavo que se expande incesantemente. Una realidad que no solo se relaciona con bandas criminales que se ocupan de captar, transportar y someter a millones de personas. También tiene que ver con explotadores individuales o modestos empresarios, que usufructúan el trabajo forzoso en el servicio doméstico, en casas de comida, en parques de diversiones, en la venta ambulante y en un sinfín de actividades. Con manufacturas informales o completamente clandestinas que operan en las sombras. Y que en forma creciente involucran a grandes empresas de existencia perfectamente legal, propietarias de prestigiosas marcas comerciales, que fabrican sus productos con insumos provenientes del trabajo esclavo, escudándose en la figura de la tercerización para eludir responsabilidades. Gracias a esta nueva mirada sobre el problema, en el mundo pasó a hablarse de esclavitud moderna para referirse a aquellas situaciones en donde a las personas 1. Se las obliga a trabajar, mediante amenazas psicológicas o físicas. 2. Se las convierte en propiedad de un empleador, generalmente mediante maltrato físico o mental, o mediante amenazas de maltrato. 3. Se las deshumaniza y se las trata como a una mercancía, o se le compra y vende como a una pertenencia. 4. Se las limita físicamente o se le impone restricciones a su libertad de movimiento. Esta primera aproximación pone de relieve la coexistencia de varios fenómenos que, si bien se pueden dar en forma conjunta, no son idénticos y muchas veces se confunden. Porque los mecanismos a través de los cuales se impone a millones de individuos el trabajo forzado o en condiciones de servidumbre son variados y pueden asumir diversas combinaciones de coacción, engaño y amenazas. Personas de todas las edades son víctimas de maniobras de tráfico humano. Miles de mujeres y muchachas son objeto de matrimonios precoces o forzados, los que representan la antesala de una vida de sumisión. Y, a pesar de que en todo el planeta la esclavitud tradicional, entendida como un sistema de trabajo permitido por la ley, en que el esclavo es una posesión personal del explotador, está formalmente abolida, sobrevive en muchas latitudes, donde los esclavos se heredan o se ofrecen como obsequios. TV escribe. Es posible que, en próximos comentarios, regrese a lo siguiente, que, en las maquiladoras de los años 90, a los empleados se les llamaba subordinados. Ahora, la novedad es referirse a ellos como asociados, lo cual es una vil burla. ¿Asociados? ¿Asociados en qué y para qué? Un empleado para nada es socio de la empresa. El patrón, cuando se le antoja o ya no le sirve, te agarra de las orejas, te voltea y te da una patada en el trasero, te desecha como vil burro viejo. Página 18.